Gracias, Gerardo. Y sí, muy bien. Voy a comenzar la grabación de la sesión para que quede registrada y puedan revisarla más adelante, cuantas veces sea necesario, o que los compañeros o compañeras que no pudieron asistir a ella también puedan revisarla. Un segundo, creo que ya me está permitiendo compartir. Y muy bien. ¿Pueden confirmar, por favor, si ven la pantalla que les estoy compartiendo y si me escuchan claramente? Ok, Sí, ya se ve. muy bien, gracias. Entonces, vamos a platicar un poquito sobre la química a manera de introducción de esta materia. Estamos hablando de la química como una ciencia central, una ciencia que se encarga de estudiar todo lo que tiene que ver con lo que nos rodea. Es decir, puede ser que la química esté muy, muy estrechamente relacionada a otras ciencias, por ejemplo, la biología, hablando de todo lo que tiene que ver con el metabolismo, los cambios químicos que tiene nuestro cuerpo, los cuerpos de los animales, de las plantas, los fenómenos físicos y químicos que ocurren en el ambiente y también con la química, hablando de todas las transformaciones o leyes a las cuales está sujeta la materia. Primeramente, les doy la bienvenida al curso. Este es el curso de Química 1 de la Universidad Ciudadana de Nuevo León. En este se busca el adquirir el aprendizaje y nuevos conocimientos sobre la ciencia que estudia la composición y propiedades de la materia, es decir, la química. Es importante ser constante en las unidades. Vamos a estar viendo una o dos unidades a veces, más bien, cada una o dos sesiones vamos a estar viendo una unidad. En este tetramestre vamos a tener las sesiones, como les comentaba, los días martes a las 8 de la mañana y yo les voy a estar presentando les voy a estar compartiendo una presentación con toda la teoría que les va a servir para responder las actividades. Para esto también no es obligatorio, pero sí muy, muy recomendable tener el libro de texto. Si ustedes lo pueden conseguir eh, físico o electrónico, ya eso queda a la libertad de cada quien. Yo no tengo ningún problema si lo compran físico, si lo consiguen electrónico, si algún compañero ya lo tiene y lo comparte, etcétera. Entonces, la importancia es, o lo importante más bien, es tener el libro para poder basarnos en él y responder los ejercicios. Y además los exámenes están realizados con base en la información que tiene el libro.
A veces vamos a estar revisando información de internet. Les pido ser muy cuidadosos en esa parte. A veces la información que está en internet pues no es del 100% confiable. Entonces, siempre estar comparando lo que encuentro en internet. A lo mejor busco algún ejemplo, está bien, pero primero revisar el libro. Si el libro dice esto y internet dice algo contrario, pues me voy a confiarle mejor al libro. Vamos a estar participando en algunos foros de debate. Tratamos que sean la menor cantidad. Ustedes ya saben que los foros a veces se complica un poco el que estén realizando comentarios, el que estén participando de manera continua. Entonces, yo voy a tratar de, al menos en esta materia, poner una mínima cantidad de foros, que sí se abra un debate, que sí se pueda participar, pero que no sea la mayor cantidad de las actividades. En esta les recuerdo, es importante emitir su opinión y comentar con respeto siempre, manejando todos los comentarios con respeto hacia sus compañeros, el comentario de algún otro compañero o compañera, qué es lo que él puso o qué es lo que él piensa o comenta, lo leo, lo analizo y comparto mi punto de vista. Muy importante, vamos a evitar poner concuerdo contigo, estoy de acuerdo, no, así no es, y ahí se quedan los comentarios. O sea, si vamos a comentar algo, vamos a aportar un poquito más, vamos a reforzar lo que los compañeros o compañeras están compartiendo, y si pensamos algo diferente, pues bueno, con todo respeto, mencionarlo. Yo creo que es de otra forma, que sería tal, tal, tal y tal. Es decir, argumentar, no solamente comentar por comentar, porque eso a veces les baja más puntos de los que les puede subir. Vamos a estar realizando algunas actividades, vamos a estar realizando algunos cuestionarios. Ahorita ya tienen, de hecho, habilitado el cuestionario diagnóstico. Les comento, este cuestionario no tiene valor sobre su calificación final, es decir, no cuenta como actividad o cuestionario, pero es muy importante este tipo de evaluaciones diagnósticas porque nos orientan cómo estamos en el conocimiento. Posiblemente yo no sé nada de química todavía y no pasa nada, para eso estamos aquí, para aprender. Posiblemente yo saqué un 100 porque ya me sé todos esos conceptos, ok, está perfecto, pero siempre se puede aprender más. Me fue más o menos, bueno, ya sé cuáles son las oportunidades de crecimiento en cuanto al conocimiento que pueda adquirir en la materia. Entonces, muy importante que realicen el cuestionario diagnóstico que ya se encuentra publicado. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestro. Muy bien, gracias. Entonces, vamos a comenzar con concepto de química e historia de la química. Vamos a comenzar con la pregunta más básica que podemos hacer en esta materia. ¿Qué es la química? ¿Quién me comparte su opinión o qué idea tiene de qué es la química? No sé, yo podría decir que son como mm, mezclas, fórmulas. Ok, mezclas, fórmulas, gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien complementa la aportación de la compañera o tiene una idea diferente? Es la materia y átomos que conforman el universo. La materia y átomos que conforman el universo. Ok, una más. ¿Quién más puede aportarnos? La materia cambia su forma al suceder una reacción. Ok, muy bien. Entonces, podemos complementar o más bien podemos utilizar las tres respuestas. Son respuestas correctas para formular una un poquito más compleja. Tenemos que la química es la ciencia que estudia la materia, es decir, su composición, su estructura, las características y las alteraciones o modificaciones que pueda sufrir a raíz de determinados procesos. Entre estos procesos están las mezclas, están las combinaciones, están los compuestos. Entonces,
vamos a definir la química como la ciencia que estudia la materia, su composición y transformaciones. Se considera que el estudio de la materia en su totalidad está realizada por esta química. Esta ciencia se dedica especialmente al estudio de cada molécula o átomo que compone la materia. Es decir, la química va a estudiar desde un nivel molecular, un nivel atómico, desde las partículas más pequeñas que pueda haber, electrones, protones, neutrones, pasando por el átomo, por las moléculas, hasta tener lo que podemos llamar compuestos, es decir, la mezcla de diversos elementos o moléculas y demás. Entonces, va a estar estudiando cada una de estas moléculas o átomos que van a componer la materia. Por ende, se tiene tres elementos fundamentales en la constitución de la molécula. Ya había mencionado ahorita, electrón, protón y neutrón. Cada vez se avanza más en la ciencia, cada vez tenemos mayor conocimiento y hay algunos otros componentes que se pueden considerar, pero vamos a revisarlos un poquito más adelante. Ahorita vamos a quedarnos con los tres básicos, electrón, protón y neutrón. En sí, la química es la ciencia que estudia las propiedades y transformaciones de la materia. ¿Dónde podemos encontrar o dónde podemos aplicar el estudio de la química? ¿Quién me comparte su idea de dónde pudiera aplicar el estudio de la química? En la medicina. Ok, gracias Gerardo. Alma, ¿quién más? Pues es que en muchas cosas, ¿no, profe? Por ejemplo, no sé, a veces eh, pienso en los exámenes que nos hacen, o sea, cómo analizan la sangre, todo eso se me hace muy, bueno, pues obvio entra en la medicina, ¿verdad? Pero, no sé, o sea, hay desde el cabello, no sé, un chorro de cosas como que puede aplicar. Ahí no entra lo de los alimentos, ¿verdad? ¿Eso es biología o ahí sí entraría también? De hecho, la química puede abarcar el estudio de todo. Vamos a comenzar con los ejemplos. La medicina, la cuestión de la toxicología, de la farmacología, la formulación de nuevos medicamentos, nuevos compuestos, etcétera. Todo eso se ha dado o se da más bien gracias al estudio de la química. Entonces, la química estudia las propiedades de algunos elementos, de algunas moléculas y pueden formularse a partir de estos diversos elementos. La química sanguínea también, cuál es la composición de la química de nuestra sangre, qué compuestos tiene, cómo se comportan, etcétera. Y algo que comentaba también sobre el cabello, creo, es, por ejemplo, la formulación para elaborar un tinte de cabello, algo que a veces nos puede parecer tan común o tan simple, pues bueno, también es parte o surgió a partir de estudios químicos, que no recuerdo exactamente, me corrigen si me equivoco, por ejemplo, creo que es el peróxido o algo que se aplica como base del tinte. Entonces, mediante el estudio de la química, se llegó al conocimiento de que eso se podía aplicar para decolorar, etcétera, el cabello. Entonces, que el tinte, la colorimetría, sí, también, el tinte va a tener esa propiedad de teñir el cabello, pero porque tiene sustancias químicas que tienen esa función. Entonces, podemos encontrar la química también en los alimentos. Nos comentaba ahorita la compañera sobre la química en alimentos, también aplica. De hecho, es una rama de la química de alimentos, la composición de los alimentos, cuántas proteínas tiene,
cuántos carbohidratos tiene, cuántas azúcares, el carbono que tiene, otros elementos que incluso pueden ser contaminantes, están estudiados principalmente por la química. Entonces, podemos decir que la química es todo. Se aplican procesos tan básicos como elaborar un pan hasta elaborar medicamentos, descubrir nuevos combustibles, etcétera. Entonces, incluso en la naturaleza, en las ciencias biológicas, pues, también está muy relacionado a la química, todos los procesos químicos que llevan nuestro cuerpo o que ocurren en el ambiente. Tenemos divisiones de la química para su estudio. La química podemos dividirla en 4 grandes áreas. La química general, que se encarga de estudiar los principios teóricos como reglas, leyes y teorías que explican la composición y comportamiento de la materia y la energía. La química descriptiva, que estudia la composición, propiedades y métodos de obtención de diversas sustancias. En esta la podemos dividir en dos, en la química inorgánica y la química orgánica. La química inorgánica se va a encargar de las composiciones y reacciones químicas de las sustancias inorgánicas, como su nombre lo dice, mientras que la química orgánica va a estudiar los compuestos que contienen carbono en su estructura. Todo lo que tiene un carbono en su estructura es considerado como química orgánica. Todas las demás sustancias están consideradas o van incluidas en la química inorgánica. La química analítica estudia los componentes de una muestra y sus cantidades. La química analítica era lo que mencionaba ahorita, que podía aplicarse incluso en los alimentos. ¿Cuál es el componente de un alimento en cuanto a factores nutricionales y qué cantidad se puede encontrar en él? Para esto tenemos la química analítica cuantitativa y química analítica cualitativa. Una se va a encargar de los componentes, es decir, qué componentes lo integran, y la otra, la cualitativa, determina cuáles son las cantidades. Y por último, la química aplicada. Atiende problemas específicos y está relacionada con otras ciencias, por ejemplo, la bioquímica, la fisicoquímica, petroquímica, agroquímica y geoquímica. En sí, como comentaba al principio, la química es una de las ciencias centrales, es una ciencia que se va a estar enlazando, complementando a otras muchas ciencias, por ejemplo, a la medicina, como ya lo revisamos, a las matemáticas, a la biología, a la ecología, la física, la ingeniería, la historia, la agricultura e incluso a la geografía. Las áreas del conocimiento, pues como habíamos comentado ahorita, va a depender de qué área es la relación que tiene con la química, como por ejemplo la medicina, en la elaboración de compuestos para el tratamiento o detección de enfermedades. La biología, la química interviene para conocer los componentes que constituyen a los seres vivos y a las reacciones químicas que se producen durante los procesos biológicos. En la ingeniería, que podríamos decir, bueno, ¿cómo se relaciona la química con la ingeniería? La química investiga y produce materiales con propiedades, específicas para la construcción o el desarrollo de equipo, es decir, nuevos materiales, por ejemplo, eh, concretos más resistentes, concretos que sean permeables, desarrollo de, por ejemplo, nuevos materiales para hacer llantas más resistentes, etcétera. Y bueno, este ya lo habíamos visto, las ramas de la química son química orgánica e inorgánica, la química analítica, que vimos que es cuantitativa o cualitativa, la fisicoquímica y la bioquímica, que está muy, muy estrechamente relacionada con la biología. Entonces podemos definir a la química
la ciencia que estudia las sustancias, su estructura, sus propiedades y reacciones y las leyes que rigen estas reacciones. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Ninguna? Muy bien. Entonces vamos a continuar. Permítanme. Muy bien, entonces continuamos. En esta primera sesión vamos a cubrir lo que es la introducción a la química y origen e historia de la química. Si organizamos cronológicamente los eventos más importantes o las eras más importantes para la química, podríamos iniciar desde la prehistoria. Desde que el hombre descubre el fuego, comienza a descubrir la química. Realiza trabajos de alfarería, por ejemplo, sabe que si mezcla unos componentes, lodo, con algunas hierbas, etcétera, pues puede fabricar herramientas o utilería que le va a ser útil. La producción de pinturas para realizar pinturas rupestres, que bueno, era la forma de comunicarse. Tal vez estaban habitando en alguna cueva, cuando tenían que registrar algo, elaboraban pinturas que eran fabricadas artesanalmente con pigmentos de hojas, de bayas, de algunas frutas, etcétera. Entonces, el inicio de la química inicia desde la prehistoria, desde que el hombre vivía en cavernas, cazaba y realizaba acciones muy, muy básicas como era trabajos de alfarería y producción de pinturas. Este periodo duró muchísimo tiempo, realmente el concepto o el avance de la química se retrasó muchísimo. Sin embargo, bueno, en la antigüedad ciertas personas que antes eran llamados filósofos, pensadores, ahora son considerados también eh, científicos porque realmente aportaron las bases para el descubrimiento y el desarrollo de la ciencia, y todo lo que conocemos hoy tuvo que tener una base. Para esto tenemos el concepto de materia. En la antigüedad, científicos como Empedocles, Aristóteles, Demócrito y Leucipo fueron quienes acuñaron el término de materia. Antes se pensaba que la materia estaba conformada por cuatro elementos: la tierra, el aire, el agua y el fuego. Es decir, esos cuatro elementos eran lo que conformaba todo. Sin embargo, conforme se fueron investigando más cosas, se fue dilucidando mejor la composición de las cosas, que antes, bueno, todavía no estaba el término de materia bien establecido, pues se fue descubriendo que había otros elementos que los componían. Más adelante, en la alquimia, en la cual el principal objetivo en esta era el encontrar la piedra filosofal y el elixir de la vida, científicos como Roger Bacon o Santo Tomás de Aquino aportaron grandes conocimientos en cuanto a la química también, descubriendo ácidos, bases y demás que se pueden utilizar en la actualidad para muchos fines. La hierroquímica es durante la cual se comienza el estudio de la química medicinal. Anteriormente sí se consumían algunas plantas, se hacían, digamos, extractos muy básicos, poniendo a hervir alguna planta, haciendo tés, etcétera, pero no se conocía exactamente qué era lo que funcionaba de toda esa planta, de las hojas o demás que se consumía. Entonces, en la iatroquímica se fue puliendo este conocimiento de los componentes que realmente eran los que servían para mejorar la salud. El desarrollo de la metalurgia, y tenemos a científicos como Paracelso o George Agrícola. La flogística se estudió el fenómeno de la combustión,
Aquí tuvo un auge de nuevo en la química en cuanto a la combustión de materiales fósiles y dio pie principalmente al desarrollo o al inicio de la era industrial. Lavoisier más adelante explica el fenómeno de la combustión y desarrolla el método científico. Vamos a revisar también el método científico, que son esa serie de pasos que se deben llevar a cabo para confirmar y sustentar una investigación. Es decir, si yo hago una investigación y me baso en el método científico, eso le da sustento a mi investigación, a mis descubrimientos y permite que otra persona pueda replicarlo. En la química moderna tenemos las leyes ponderales, el descubrimiento de elementos químicos, la teoría atómica, la química orgánica y la termoquímica, que son aplicaciones principalmente de desarrollo humano, industriales o de ingeniería muy avanzada. Entonces, como les comentaba, en la prehistoria, el periodo que corresponde a la edad de piedra, el primer descubrimiento relacionado a la química es el fuego, que le permitía al hombre protegerse del frío, cocinar y transformar los materiales, es decir, por ejemplo, cocer carne, hacer alfarería, etcétera. Y esto dio origen al término del nomadismo. Las personas ya se podían establecer en un lugar, si iba a ser frío, si venía una época de frío, pues tenía la fogata que podía hacer. Si necesitaba cazar, bueno, podía cazar en esa área y cocer los alimentos, conservarlos más tiempo, etcétera. En la antigüedad no hay en realidad química científica, solo es empírica, más que una ciencia era un arte. Por ejemplo, aquí en la antigüedad surge el concepto de átomo. El átomo sabemos que es un componente de una cosa, el componente de la materia, que tiene un tamaño minúsculo. Es decir, no es posible de ver un átomo a simple vista. Entonces, ¿cómo es que en la antigüedad llegaron al concepto de átomo? Bueno, mediante el empirismo, es decir, el pensamiento de, y el razonamiento en conjunto, permitió que se fueran desarrollando este tipo de conceptos. Es decir, en la antigüedad, para llegar al concepto de átomo, los científicos se fueron dando cuenta que si una cosa, por ejemplo, una manzana, era partida a la mitad, y después a la mitad, y después a la mitad, y así muchas, muchas veces, tenía que haber un momento en las que su composición iba a ser la misma hasta un punto mínimo, es decir, hasta el átomo. El átomo de una manzana es el mismo que hay tanto, bueno, una manzana tiene en un átomo lo mismo que tiene en un conjunto, en una manzana completa. Entonces, una de las características distintivas de la antigüedad es la de un complejo filosófico, religioso, técnico, interpretaciones fantásticas entre lo racional y lo incoherente. En el periodo antiguo, entre el 2500 y 300 a.C., se conoce como la Edad de Cobre. Se aplican las primeras técnicas para trabajar el mineral. El cobre lo obtenían al calentar malaquita, sin embargo, era un metal muy blando para fabricar herramientas y armas. Luego observaron que al mezclarlo con estaño formaba un metal duro y resistente, iniciándose la edad de bronce. Es decir, desde hace 2500 años antes de Cristo ya se tenía la formulación de mezclas, es decir, de compuestos o aleaciones entre un elemento y otro para formar materiales, en este caso más rígidos, como es el bronce. Simultáneamente se utiliza el hierro, que era más resistente que el bronce, y obtener hierro por calentamiento era muy difícil. Fueron los hitas quienes perfeccionaron la técnica de fundición, dando comienzo también a la edad de hierro. Ok. Durante el periodo griego,
los sabios o filósofos, que ahora, como les comentaba, son considerados también científicos, no solo les preocupaba estudiar el aspecto intelectual y moral del hombre, se preocupaban de estudios del universo mediante las ciencias físicas y naturales, como la astronomía y las matemáticas, y proponen la existencia de los llamados elementos. A partir de ellos se constituían todas las cosas y organismos de la naturaleza. Es decir, ellos sabían que había algo que constituía algo que componía todo lo que se veía, todo lo que estaba alrededor de ellos. Tales de Mileto dice que el agua es el principio de todas las cosas. Anaxímenes establece que todo viene del aire y todo a él retorna. Y Heráclito de Efeso, el fuego es la fuerza primordial que tiene bajo su dependencia todos los fenómenos. Los cuerpos pueden transformarse, pero no el fuego, que modifica todo lo que es. Entonces, basado en esto, se define, Empedocles más bien, agrega la Tierra y define que todo está conformado por 4 elementos: el agua, el fuego, el aire y la tierra. Más adelante, Aristóteles agrega el éter, que plantea el origen de las cosas, preceptos llamados elementos aristotélicos. Y se establecía entonces que todas las sustancias son originadas por la combinación de estos elementos y no se podrán convertir en otras unidades más simples. De este modo, un elemento puede convertirse en todo a medida que una propiedad va primando sobre la opuesta. Entonces ellos centraban todo lo que había a su alrededor en base a la existencia y combinación de estos 4 elementos. Fue más adelante cuando se establece la hipótesis atómica. Los átomos y el vacío son el único objeto de un conocimiento auténtico. El límite visible, es decir, el átomo, que significa A, sin, y tomo, división, es decir, la partícula más pequeña de la materia que ya no puede dividirse. Actualmente sabemos que sí, tiene los 3 componentes que ya vimos: neutrón, electrón y protón, pero en la antigüedad, como era algo que ya no podía verse más allá del átomo, o que no se tenía un conocimiento de qué conformaba exactamente el átomo, pues se le llamó así, algo que ya no puede dividirse más allá. Es decir, no había algo que ellos conocieran más pequeño que un átomo. Más adelante, siglos incluso más adelante, se desarrolló un poco más la química, principalmente ya con el desarrollo de otras ciencias y el desarrollo de la escritura para poder registrar todos los hechos que habían sido realizados. Se mantiene el término alquimia en el siglo VII y se mantiene hasta 1600. Se enriquece el vocabulario químico y Jabir il-Ayyan fue el primer descubridor de los ácidos. Al-Razi inventó los emplastos para sellar huesos. Su seguidor Avicena fue el médico más importante y Alberto Magno descubre el arsénico en forma impura. Más adelante, ya en la Edad Media, cerca del año 1200, entre 1200 y 1300, se inventa la pólvora negra. El seudónimo Geber descubrió el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. El Papa Juan XII declara a la alquimia como un anatema y se consigue un nuevo retraso en el avance del conocimiento. Es decir, se prohíbe las prácticas alquímicas, que en otras palabras eran prácticas químicas, por la Iglesia, y esto hace que se atrase el avance en ello. En la Edad Media tenemos a Roger Bacon, quien mostró interés en la idea de incorporar las matemáticas a la ciencia, idea que fue rechazada, y fue quien por primera vez inventó la pólvora negra, la cual causó estragos en los castillos medievales. Seudónimo Geber
firmó sus trabajos con el nombre del árabe que descubrió el ácido acético y también descubrió el ácido sulfúrico y el ácido nítrico fuerte, los cuales denominó como ácidos minerales. Ya en la época moderna, a partir del siglo XVI, Libarius publica el primer texto de química en 1597 y descubre por primera vez el ácido clorhídrico, el tetracloruro de estaño, el sulfato de amonio y el agua regia. Torricelli realiza el estudio de los gases, Boyle realiza a la par estudios de los gases que ponen las bases para eh, los atomistas de la época. Surge la química como ciencia en el siglo XVIII y en 1700 Salaberry construye la máquina de vapor. En la actualidad se caracteriza por el descubrimiento de la explosión, por la explosión de la química del carbono. Wöhler sintetiza la urea. Bantal establece que el átomo de carbono es tetraédrico y cobra auge la síntesis de colorantes. Kekulé establece la fórmula del benceno y se desata la guerra de los explosivos debido a la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y también, bueno, no todo es malo, también hubo el aislamiento de antibióticos mediante procesos químicos. Entonces, ¿alguna duda hasta aquí? No, maestro. Muy bien. Eh, con esto terminamos los temas programados para el día de hoy. Es una pequeña introducción y ver cómo fueron avanzando los conocimientos de la química. Vamos a llevarnos únicamente de tarea para esta semana el responder la evaluación diagnóstica, el examen diagnóstico. Y a la siguiente semana estaremos viendo tareas. Yo voy a estar publicándolas los domingos en la noche, el lunes a primera hora ya debe estar desapareciendo la tarea de la semana. Les pido por favor que la revisen si tienen posibilidad durante el lunes y si hay alguna duda, la revisemos en las sesiones del martes para que ustedes puedan avanzar durante toda la semana en la elaboración de la tarea. Se va a estar dando un tiempo de una semana, es decir, inicia el lunes la publicación de la tarea y tienen hasta el domingo para poder entregarla. Este es el libro de química que se utiliza para esta materia, Química 1, serie integral por competencias de Ramírez Regalado, Víctor Manuel, Grupo Editorial Patria, la cuarta edición y se puede conseguir en la librería Gandhi. Ahí es donde sé que la han estado comprando, pero pueden buscarla en alguna otra librería que sea de su preferencia o en su defecto, si pueden conseguirlo en línea, no hay ningún problema. ¿Dudas, comentarios, inquietudes? No, todo bien, maestro. Gracias. A echarle Todo. ganas. Así es. Entonces, pues como les comentaba, pueden mandarme un mensaje si hay cualquier duda, si hay algún problema con el examen diagnóstico, si tienen algún problema de conexión. No hay ningún problema si no asisten a las sesiones. Yo les voy a pedir muy personalmente que asistan, que por favor no se las pierdan, porque aquí eh, podemos aprovechar para nutrir más la clase. Nos vemos una vez a la semana y esa sesión es muy importante porque podemos nutrir con conocimiento. Todos tenemos conocimiento de química de alguna u otra forma, como vimos ahorita, se puede aplicar en, digámoslo así, en cualquier aspecto de nuestra vida cotidiana, profesional, etcétera. Y vamos a ver muchos aspectos importantes sobre la ciencia. Eh,
Entonces les pido que también, por la cuestión de resolver dudas, no es lo mismo escribir un mensaje, a lo mejor se me olvidó poner algo y vuelvo a escribir otro mensaje y ay, es que así no era y etcétera. Entonces digo, no hay ningún problema si me mandan mensaje, pero estar resolviendo dudas durante la sesión es mucho más nutritivo porque si algún otro compañero o compañera tiene la misma duda, pues la va a escuchar la aclaración en la sesión. Entonces, les pido muy personalmente que traten de asistir a las sesiones que vamos a estar llevando los martes a las 8 de la mañana. De no ser posible, pueden revisar, por favor, la grabación y si hay alguna duda, contactarme mediante el mensaje de la plataforma. La presentación, sí, la voy a subir, no tengo yo ningún problema por compartirles, nada más denme oportunidad, en el transcurso de la semana la subo. Y sí, las sesiones se van a estar grabando, todas, absolutamente todas las sesiones son grabadas y a más tardar el día de mañana, en el transcurso del día, ya está cargada la sesión. Voy a tratar de hacerlo el mismo día, es decir, los martes ya tenerla cargada, a más tardar el miércoles deben de verla. De nada. ¿Alguna otra duda? Muy bien. Entonces, pues un gusto saludarlos, un gusto conocerlos. Este trimestre vamos a estarnos viendo al menos cada semana. Cuídense mucho, no bajen la guardia, hay que seguir cuidándonos del COVID para seguir saludables, para seguir sanos, para cuidar a nuestras familias y a todas las personas que nos rodean. Cuídense mucho, estoy al pendiente de cualquier duda. Un gusto saludarlos. Nos vamos a estar viendo aquí semana a semana. Que tengan muy buen día. Nos vemos en la próxima semana y quedo al pendiente de cualquier duda en mensajes. Tengan buen día. Gracias, maestro, igualmente. Gracias.